Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy vemos el don de fortaleza, los efectos que produce en el alma. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu, todo os ha creado, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, continuamos nuestra meditación sobre los efectos, frutos del Espíritu Santo, muy interesante. El don de fortaleza proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Esto será el primer punto. Segundo punto, el don de fortaleza destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. Tercer punto, el don de fortaleza hace al alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros o enemigos. Y cuarto y quinto puntos, hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría y proporciona al alma el heroísmo de lo pequeño, además del heroísmo de lo grande. Y después veremos, Dios mediante, las bienaventuranzas y frutos correspondientes a este don, y después veremos vicios opuestos y medios de fomentar el don de fortaleza en las charlas siguientes. Entonces, los efectos del don de fortaleza son muy importantes en el alma. Son admirables estos efectos que produce en el alma el don de fortaleza. He aquí los principales. Primero, proporciona al alma una energía que no es humana, una energía inquebrantable en la práctica de la virtud del bien. Es una consecuencia inevitable del modo sobrehumano con que a través del don se practica la virtud de la fortaleza. Entonces Dios mismo interviene para fortalecernos. Ya no es modo humano, ya no es energía humana. Como dije en otra charla, uno puede levantar 30, 40, 50 kilos, pero no puede levantar 500 o 2000 kilos. Necesita una energía superior a la suya, energía eléctrica, por ejemplo. Mediante los dones, y bien Dios mismo interviene en nuestras almas. El alma no conoce desfallecimientos ni flaqueza en el ejercicio de la virtud. Siente naturalmente el peso del día y del calor, pero con energía sobrehumana sigue impertérrita hacia adelante a pesar de todas las dificultades. Entonces, debido a que está armada de esta fuerza divina, Dios mismo actúa en su alma, sigue sin miedo, impertérrita, sin miedo, hacia adelante a pesar de todas las dificultades, problemas, calumnias, persecuciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vemos en la vida de los santos como son calumniados, castigados injustamente. Por ejemplo, San José de Calasanz, fundador de las escuelas pías cristianas para la educación de los jóvenes, y bien por envidia de un mal compañero, hasta fue castigado, destruido. Bueno, ¿qué hacemos? pero la verdad sale tarde o temprano. ¿Acaso nadie con tanta fuerza y energía haya sabido exponer las disposiciones de estas almas como Santa Teresa de Jesús cuando escribe estas palabras? Digo que importa mucho y del todo una grande, muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, a la perfección. Venga lo que viniere, sucede lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera o en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Esto es francamente sobrehumano y efecto clarísimo del don de fortaleza. Digo que importa mucho y del todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar
a la perfección, decía esta santa. Y de hecho ella con San Juan de la Cruz, que también fue perseguido, reformaron el Carmelo y ayudaron a la reforma de la Iglesia en España y evitar esta catástrofe del protestantismo, de las cismas y herejías. El padre Maynard resume muy bien los principales efectos de esta energía sobrehumana en la siguiente forma. Padre Maynard tiene un libro en francés que se llama Traité de la vie intérieure, Tratado de la vida interior, tomo 1. Entonces esto dice este padre, tomista, discípulo de Santo Tomás de hecho. Los efectos del don de fortaleza son interiores y exteriores. El interior es un vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios que llegan con frecuencia al heroísmo. Pues hay una fuerza interior que es un vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios que llegan con frecuencia al heroísmo. Vemos, por ejemplo, estos niños de la Virgen de Fátima, 8 o 9 años, llegaron a una santidad extraordinaria con sacrificios que ni adultos pueden hacer hoy. Es extraordinario. Entonces, es fruto de la acción del Espíritu Santo en sus almas. El interior es un vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios. Dichosos los padres que enseñan a sus hijos la abnegación y el sacrificio por amor a Jesús. Yo como esta cosa que no me gusta, dirá el niño, porque doy gusto a Jesús y porque ayudo a otros pecadores a no ir al infierno, por ejemplo. Son luchas incesantes, victoriosas contra las solicitaciones de Satanás, contra el amor y la rebusca de sí mismo, contra la impaciencia. Esto del interior. Entonces, el Espíritu Santo actúa desde el interior mediante toda la generosidad, el sacrificio, la lucha incesante, victoriosa contra las solicitaciones, tentaciones, sugerencias del demonio, contra el amor y la búsqueda de sí mismo, el egoísmo, el amor propio, el orgullo, y contra la impaciencia mismo uno se domina. En el exterior son nuevos y magníficos triunfos obtenidos por el Espíritu Santo contra el error y contra el vicio. Contra el error y contra el vicio. ¿Por qué los santos luchaban tanto contra el error y contra el vicio? ¿Y por qué? Porque estaban convencidos de la realidad de las cosas. Santo Agustín, por ejemplo, después de su conversión, trabajó como debería trabajar para aplastar la herejía inventada del maniqueísmo. Manés, que decía que hay dos dioses y había hablado de Jesús de una manera absolutamente imaginaria, sin ciencia ficción. Este santo luchó absolutamente toda su vida, con riesgo de su vida. De hecho, hubo atentados contra su vida. Gracias a Dios se equivocaron una vez de camino y escapó a la muerte de unos fanáticos cismáticos. Y bien, tenía grande amor a las almas, pero tenía grande odio al error que pierde las almas. Entonces el Espíritu Santo actúa sobre el alma para luchar eficazmente contra el error y contra el vicio. Vemos, por ejemplo, en la vida de San José de Calasanz, que murió en 1648, desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el alma y alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. Desde muy chiquito quería alejar el mal, el pecado de las almas de los otros. Igual San Juan Bosco, igual San Antonio María Claret, que pensaba en la salvación del prójimo. Entonces, cuando uno está convencido y vive en gracia, en santidad, y está convencido de la verdad de la fe católica, no puede callarse frente el error, frente el mal, frente lo que conduce a la perdición eterna. Por ejemplo, en 1981, ya lo dije en otras charlas, pero es bueno repetirlo, en 1981 el Papa Juan Pablo II dijo: se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre.
Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos, los católicos andan como andan. Y eso es gravísimo. Hoy necesitamos santos que realmente llenos del amor de Dios, del temor de Dios, la fuerza de Dios, luchen como los santos han luchado contra el error y contra el vicio. No se puede aceptar el error. ¿Por qué? Porque el error, es una mentira. En sí lo que dice no existe, es falsedad. Por ejemplo, quieren dar derecho al aborto, a asesinar inocentes. No es derecho, ningún derecho hay. Quieren casar hombre con hombre, no es un derecho. ¿Por qué? Porque es antinatural. Si todos los hombres se casaran con todos los hombres, bien se acaba la humanidad en una generación, se acabó. Esto es cuidado. Entonces hoy necesitamos santos, necesitamos obispos, necesitamos papas, necesitamos sacerdotes, necesitamos católicos que luchen contra el error y contra el vicio. No hay de otra, no hay de otra. Por ejemplo, Monseñor Lefebvre, este heroico obispo amante de la verdad católica, bien decía, si queremos mantenernos católicos, tenemos que aferrarnos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón al santo sacrificio de la misa tradicional de todos los siglos, porque es por este medio por donde alcanzaremos realmente lo que ha hecho por nosotros el amor de Dios. Pues si alguna prueba hay del amor de Dios por nosotros, es claramente nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Esto lo decíamos en Lefebvre en su libro La Misa de siempre. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo sí hace amar la verdad, que es Dios, y todo lo que es verdadero viene de Dios, y hace aborrecer el error, el vicio y la mentira que viene del diablo en lo concreto. Y el error y el vicio no hace el hombre feliz, al contrario, lo lleva a la desgracia y a los problemas. También nuestro pobre cuerpo, participando de los efectos de una fortaleza verdaderamente divina y entregándose con ardor, ayudado sobrenaturalmente a las prácticas de la mortificación o sufriendo sin desfallecer los más crueles dolores. El don de fortaleza es pues verdaderamente el principio y la fuente de grandes cosas emprendidas y sufridas por Dios. Repito este texto muy hermoso. Entonces, aquí el padre Maynard dice, los efectos del don de fortaleza son interiores y exteriores. El interior es un vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios que llegan con frecuencia hasta el heroísmo. Son luchas incesantes, victoriosas contra las solicitaciones, tentaciones, sofismas de Satanás, contra el amor y la rebusca de sí mismo, contra la impaciencia. Y en el exterior son nuevos y magníficos triunfos obtenidos por el Espíritu Santo contra el error, contra el vicio. No olvidemos, los primeros cristianos, todos católicos, lucharon hasta el año 312 para derrumbar el paganismo, dando su propia sangre y vida. También nuestro pobre cuerpo, participando de los efectos de una fortaleza verdaderamente divina y entregándose con ardor, ayudado sobrenaturalmente a las prácticas de la mortificación y a sufriendo sin desfallecer los más crueles dolores. El don de fortaleza es pues verdaderamente el principio y la fuente de grandes cosas emprendidas o sufridas por Dios. Queridos hermanos, cuando hay una decadencia en el mundo, en la iglesia, bien son los grandes santos que logran hacer algo, no la gente tibia, ni la gente aduladora, ni la gente que sigue la corriente, cuidado. Pero hace falta guardar el equilibrio, Por ejemplo, a veces yo escucho que gente deja la iglesia católica para hacerse protestante, para hacerse disco-ortodoxa, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy en la iglesia hay problemas. Bien, es un error fatal. No debemos abandonar la iglesia católica. Es nuestra madre, es la iglesia de Cristo. Los dirigentes de hoy, bien, van a morir, pasar al juicio de Dios, y otros van a venir. Después el Papa Alejandro Borja VI, que fue algo de escándalo, y de decadencia en lo moral, vino
Concilio de Trento vino San Pío V y hicieron lo que pudieron hacer. Entonces, no abandonar la Iglesia Madre Católica con ningún pretexto. Tenemos toda la tradición de la Santa Madre Iglesia detrás de nosotros y apoyemos en la tradición. ¿Qué hacemos? Si las novedades contradicen la fe, no vienen de la Iglesia Católica. Si confirman la fe, si están de acuerdo con la fe, pues son católicas. Entonces, no dejar la Iglesia Católica. Otro efecto del don de fortaleza: destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. Destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. Es una consecuencia natural de esta energía sobrehumana. La tibieza, verdadera tuberculosis del alma, que a tantos tiene completamente paralizados en el camino de la perfección, obedece casi siempre a la falta de energía y fortaleza en la práctica de la virtud. Entonces, ¿de dónde viene la tibieza, que es tuberculosis del alma? Viene de la falta de energía y fortaleza en la práctica de la virtud. Les resulta a los tibios demasiado, les resulta demasiado cuesta arriba tener que vencerse en tantas cosas y mantener su espíritu un día y otro día en la monotonía del cumplimiento exacto del deber, hasta en sus detalles más mínimos. La mayoría de las almas desfallecen del cansancio y renuncian a la lucha, entregándose a una vida rutinaria, mecánica y sin horizontes, cuando no vuelven del todo las espaldas y abandonan por completo el camino de la virtud. Solo el don de fortaleza, rebusteciendo en grado sobrehumano las fuerzas del alma, es remedio proporcionado y eficaz para destruir en absoluto y por completo la tibieza en el servicio de Dios. Entonces, queridos hermanos, entre dos cosas siempre escoger lo más complicado, lo más difícil, lo que más cuesta, y esto nos fortalece en lo natural y después en lo sobrenatural, claro, viviendo en gracia de Dios, teniendo ese don. La tibieza es una verdadera tuberculosis del alma. Entonces, el don de fortaleza destruye por completo la tibieza en servicio de Dios, claro, colaborando con Él. Tercer punto: el don de fortaleza hace al alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros y enemigos. Es otra de las grandes finalidades o efectos del don de fortaleza, que aparece con caracteres impresionantes en la vida de los santos. Los apóstoles, cobardes y miedosos, abandonan a su maestro en la noche del Jueves Santo. Aquel Pedro que le negó 3 veces después de haberle prometido que moriría por él. Los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, se presentan ante el pueblo en la mañana de Pentecostés con una entereza y valentía sobrehumanas. Ya no son los mismos. ¿Por qué? ¿Y por qué les viene el Espíritu Santo? No temen a nadie. Ellos, Pedro, que temblaba delante de una muchachita servienta, no teme delante de nadie, ni siquiera delante de los sumos sacerdotes. Los apóstoles no tienen para nada en cuenta la prohibición de predicar en nombre de Jesús, impuesta por los jefes de la sinagoga, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Entonces Pedro, que temblaba y bien frente a los sumos sacerdotes de Sanhedrín, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son apaleados, afrentados, y salen del concilio contentos y alegres de haber sufrido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Todos confesaron a su maestro con el martirio, menos San Juan. Y aquel Pedro que se acobardó de tal modo ante una pequeña muchacha, que no vaciló en negar a su maestro, muere con increíble entereza, crucificado cabeza abajo, confesando al maestro a quien había negado. Sí, San Pedro fue crucificado en Roma el año 67, lo que va a ser San Pedro el Vaticano, que se tumba de hecho. Todo esto era perfectamente sobrehumano, efecto del don de fortaleza que recibieron los apóstoles con una plenitud inmensa en la mañana de Pentecostés.
Después de ello son innumerables los ejemplos en la vida de los santos. Apenas se conciben las dificultades, peligros que hubieron de vencer un San Luis, rey de Francia, para ponerse al frente de la cruzada, una Santa Catarina de Siena para hacer regresar el Papa a Roma, que estaba en Francia, una Santa Teresa para reformar toda una orden religiosa, una Santa Juana de Arco para luchar con las armas contra los enemigos de Dios y su patria, etc. Un San Pío X, incluyendo un Monseñor Lefebvre, tan calumniado, pobrecito, por haber anunciado que los cambios, disque reformas, iban a conducirnos a la situación de decadencia monstruosa actual. Pero Dios tiene la última palabra. ¿Y cómo sabemos que eran santos? Bien, lo que dijeron, dieron fruto y se realizó. Eran verdaderas montañas de peligros y dificultades las que les salían al paso, pero nada era capaz de detenerles. Puesta su confianza únicamente en Dios, seguían adelante con energía sobrehumana hasta ceñir su frente con el laurel de la victoria. Era sencillamente un efecto maravilloso del don de fortaleza que dominaba su espíritu. Por eso, queridos hermanos, los católicos debemos vivir de una manera habitual y constante en la gracia de Dios y no en pecado mortal. Cuando un alma vive en pecado mortal, ya no tiene el Espíritu Santo, ya no tiene la caridad, no tiene la gracia, no tiene los dones, no tiene las virtudes. Le queda la fe y la esperanza como un foco sin energía eléctrica, no da luz. Ese es el problema. Y los enemigos de Cristo de la Iglesia ya del siglo XIX habían dicho, el mejor puñal para herir la Iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejarán de ver católicos. Pueden ver esto en el libro de Monseñor D.E. Segur, S-E-G de gato U-R, La Revolución. Ahí está este librito, vale oro este librito, vale oro. El mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción, habían dicho, y tiene razón, esto viene del diablo, el diablo lo sabe. Es muy, muy grave lo que está pasando. Y ahora los sacerdotes ya no confiesan. Hay virus, coronavirus, que temo contagiarme. Mire, si estás contagiado no debes ir ni a la iglesia, lo entendemos. Pero si no estás contagiado y la persona no está contagiado, ¿cuál es tu problema? Hay riesgo. Y los santos también tenían riesgos. En tiempo de peste no se escondían. No se escondían. San Carlos Borromeo, por ejemplo, y muchos otros. Punto 4. Hace el don de fortaleza, hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Además de enfrentar los peligros, el bien los soporta con gozo y alegría. La resignación, con ser una virtud muy laudable, es sin embargo imperfecta. Los santos propiamente no la conocen, no se resignan ante el dolor, les salen gozosos a su encuentro. Y unas veces esta locura de la cruz se manifiesta en penitencias y maceraciones increíbles. Por ejemplo, Santa Magdalena, Santa Margarita de Cortona, Enrique Susson, Pedro de Alcántara, todos los padres del desierto, y otros en una paciencia heroica con la que soportan, con el cuerpo destrozado, pero con el alma radiante de alegría, los mayores sufrimientos, enfermedades, dolores. He llegado a no poder sufrir, decía Santa Teresa del Niño Jesús, porque me es dulce todo padecimiento. Claro, es meritorio, ¿no? Lenguaje de heroísmo verdaderamente sobrehumano que procede directa y inmediatamente de la actuación intensísima del don de fortaleza. Los ejemplos son innumerables en la vida de los santos. Queridos hermanos, el dolor es purificador, es santificador, disminuye nuestro purgatorio, nos asemeja a Cristo. Hoy quieren eliminar la cruz, quieren poner un Cristo glorioso en lugar de Cristo crucificado. Sí, pero Cristo glorioso está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Tenemos que pasar por la cruz. Per crucem ad lucem, por la cruz llega la luz. Quieren cambiar todo el cristianismo con sofismas. Estamos en tierra de la cruz, tierra del valle de lágrimas. Todavía no estamos en la gloria. Claro, en la gloria veremos Cristo glorioso, pero mientras tenemos que pasar y sufrir con el Cristo doloroso.
Finalmente, el don de fortaleza tiene como efecto que proporcionar al alma el heroísmo de lo pequeño, además del heroísmo de lo grande. No se necesita mayor fortaleza para sufrir de un golpe el martirio que para soportar sin el menor desfallecimiento ese martirio a alfilerazos que constituye la práctica heroica del deber de cada día, con sus mil menudos detalles y pequeñas incidencias. Ser obstinadamente fiel al deber de cada día, sin permitir jamás la menor infracción voluntaria, supone un heroísmo constante que solo puede proporcionarlo al alma la actuación intensa del don de fortaleza. Entonces, queridos hermanos, hay el don del heroísmo de lo grande, por ejemplo, el martirio, le cortan la cabeza y ya vole directamente al cielo, y hay el heroísmo de lo pequeño, ser fiel al deber de Estado de cada día. La familia que saca adelante sus 3, 4, 5, 10 o 12 hijos con paciencia, con amor, con resignación cristiana, con práctica cristiana, y bien se santifica, es heroico también. Es heroico también el padre de familia que hace todo lo posible para ganar el pan de su familia honradamente, cristianamente, y bien es heroico. La madre de familia también que, como dije, cumple con su deber de madre, de esposa, de educadora, de los hijos que Dios le ha dado generosamente, saca adelante 7, 8, 10 o 12 hijos, y bien es heroico, todo es heroico. Por eso necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la gracia, de la Santa Comunión, porque en la comunión que recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y la divinidad es común al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y cada vez que crece la gracia, crecen también estos dones del Espíritu Santo y las virtudes en nuestras almas. Veamos ahora cuáles son las virtudes y frutos correspondientes a este don. Santo Tomás, siguiendo Santo Agustín, atribuye al don de fortaleza la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, de la justicia y de la santidad, porque serán hartos, en San Mateo 5, 6. Porque la fortaleza recae sobre cosas arduas y difíciles. Desear santificarse no de cualquier manera, sino con verdadera hambre y sed. Es extremo arduo y difícil, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica segunda, cuestión 139, artículo 2. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad. Cuando habla de justicia en la vida es la santidad. El justo es el que está en gracia y en santidad. Porque serán hartos. Porque la fortaleza recae sobre cosas arduas y difíciles. Desear santificarse no de cualquier manera, sino con verdadera hambre y sed. Esto es en extremo arduo y difícil. Así vemos, en efecto, que las almas dominadas por el don de fortaleza tienen un deseo insaciable de hacer y de sufrir grandes cosas por Dios. Las almas dominadas por el don de fortaleza tienen un deseo insaciable de hacer y sufrir grandes cosas por Dios, por su iglesia, por la fe, por la salvación del prójimo. Ya en este mundo comienza a recibir la recompensa con el crecimiento de las virtudes y los goces espirituales intensísimos con que Dios llena frecuentemente sus almas. Los frutos del Espíritu Santo que responden a este don son la paciencia y la longanimidad. Paciencia, aguantar, soportar, ofrecer con grande alma. El primero para la paciencia para soportar con heroísmo los sufrimientos y males, y el segundo para no desfallecer en la práctica prolongada del bien. Estos son los efectos del don de fortaleza. ¿Y cuáles son los vicios opuestos? Y bien, según San Gregorio, el don de fortaleza al don de fortaleza se opone el temor desordenado o la timidez, acompañado muchas veces de cierta flojedad natural que proviene del amor a la propia comodidad, a la flojera, pereza, nos impide emprender grandes cosas por la gloria de Dios y nos impulsa a huir de la abstracción y del dolor. No se puede decir, escribe el padre Lalmán, de cuántas omisiones nos hace culpable el miedo. El miedo nos hace culpable de muchas omisiones.
Son muy pocas las personas que hacen por Dios y por el prójimo todo cuanto podrían hacer. Es preciso imitar a los santos, no temiendo más que el pecado, como San Juan Crisóstomo, enfrentándonos con toda clase de riesgos y peligros, como San Francisco Javier, deseando afrentas y persecuciones, como San Ignacio y de Loyola. Y por qué no decirlo, como también Monseñor Marcelo Febre. A pesar de todas las críticas injustas y calumnias, realmente fue un heroico obispo, amante de la Iglesia, amante de la fe católica. Por eso dijo no a los cambios de origen modernista, protestante, que nos llevan al caos, en el caos de hoy. Entonces, queridos hermanos, el don de fortaleza tiene muchos frutos muy hermosos, proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica del bien, nos ayuda a destruir por completo la tibieza en el servicio del Dios, la tibieza que es una tuberculosis espiritual, hace el alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros y enemigos, y hace confesar la fe, defender la fe, hace soportar también los mayores dolores con gozo, alegría, y proporciona al alma un heroísmo en lo pequeño, además del heroísmo de lo grande. Este don nos hace practicar la virtud, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, porque serán hartos. También tiene paciencia y longanimidad y se opone al temor desordenado, timidez y flojedad natural. ¿Por qué? Y porque no se puede decir de cuántas omisiones nos hace culpables el miedo. Y bien, el Espíritu Santo con su don nos elimina este miedo. Y es preciso imitar, dice los santos, no temiendo más que el pecado, como San Crisóstomo, enfrentándonos con toda clase de riesgos y peligros, como San Francisco de Javier, deseando afrentas y persecuciones por el nombre de Jesús, como San Ignacio de Loyola. Que la Virgen Santa, llena de santidad, y todos los santos mártires nos ayuden a adquirir estos dones y producir esos frutos del don de fortaleza. Queridos hermanos, la ignorancia religiosa nos hace tímidos e indiferentes. Bien, les aconsejo de suscribirse al canal YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada, mandamientos, sacramentos, oración, etc. En las charlas siguientes veremos cómo fomentar medios para fomentar este don de fortaleza. Et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum se